Excelente, queridos seres. Segundo vídeo. Estamos hablando de la profecía bíblica que fue dejada para estos tiempos sobre el castesacro, que es el verbo limpio, la palabra limpia, la lengua de oro, el verbo de oro, que deben hablar los hijos de Dios para poder mutar su energía genética, despertar su conciencia, encender sus chakras, conectarse con el cosmos y con las deidades y manejar las fuerzas de la naturaleza, tanto a nivel del microcosmos, hombre, a nivel de nuestro interior, como a nivel exterior. Porque esas fuerzas del cosmos, esos elesertales y todo ese universo interior solo obedece a esa lengua primigenia, a ese labio limpio, a ese verbo limpio, a ese lenguaje de oro que es el verbo de Dios. Ese verbo que nos eleva la frecuencia espiritual. Cosa contraria hace el verbo de hierro, el verbo sucio, la palabra corrompida, la palabra atiborrada de errores, de palabras vulgares, obscenas, palabras desfasadas de toda lógica, palabras con las que en muchas ocasiones se está invocando a las fuerzas tenebrosas, a los infiernos, a los submundos, a los abismos. Se le está dando la energía de ese verbo a los demonios. Con esas palabras se está alimentando al ego, al yo, a los defectos, se le está dando poder al mal, a los sionistas. Por eso, en el castesacro no pronunciamos la terminación Sion, porque de esa forma se le da poder a esos falsos sionistas o que se robaron el sionismo para subyugar y esclavizar a la humanidad. Ese es el tema que estamos tratando. El castesacro y la profecía bíblica dejada por un profeta esenio de la antigüedad, el gran Sofonías, cimbre cósmico que significa el poder, la grandeza, la fuerza, la luz del fon, de los fonemas, de la fonética, sofón y as, una línea de Weor en esos días, como profeta esenio, dejó plasmada en la Sagrada Escritura esa profecía, que ya enseguidita la vamos a leer, y que ese labio limpio, esa lengua de oro, es el mismo castesacro del pueblo taoísta, enseñado por Kelium Zeus, Induceus y Samael Joad Batorweor. Ese castesacro, que otrora fuere llamado también castellano, que quiere decir la castidad de los que habitaban las grandes llanuras del antiguo Edén, del Edén primordial, del Génesis, cuando vinieron a la faz de esta esfera hace 18 millones de heliocrones o años, los Adam Kadmon, o sea, esos grandes protoplastos, esos hombres rojos, Adams de naturaleza incorruptible,
inmortales andróginos, de con los Abeles, de regiones superiores que incluso habitaban esta misma esfera cuando esta esfera estaba en otras regiones del cosmos como esfera superior, como un sol, que era el sol de Pirra. Aún en ese sol, que ya tenía una condición inferior, porque había sido uno de los soles afectados en la catástrofe cósmica que producieron o generaron los luzbeles, ese sol tenía aún regiones especiales donde habitaban los grandes Cristos Abeles. Había un lugar en ese sol de Pirra, donde era una región especial, donde se parlaba, óigase bien, se parlaba el verbo, la lengua del gran gallo, cósmico, o sea, la lengua del ki. Y ese lugar era Kibla, donde había incluso un gran templo, un templo edificado con piedras preciosas que representaban los grandes dragones de luz y de sabiduría de el gran templo de Kibla, que es el habla, la palabra, el verbo del ki, la lengua, donde está el poder de la fuerza, la energía ki o chi, que es la misma energía crística, pero en una forma superior. Es el verbo del Cristo Gaío, del gallo, el gallo Crestus, o Cristo. Por eso el gallo mantraliza y canta todos los días desde las 3 de la madrugada, eleva ese mantrams, que es el mantrams de la más grande riqueza, que es la riqueza de Cristo y de Ki, el poder del sol, de la luz solar, que es el Cristo cósmico, cuando empieza a ingresar a la esfera aún en la oscuridad de la madrugada, a fecundar la vida de sobre esta esfera, y que de esa fecundación es que surge el prana, el manas, que nosotros respiramos y que es base fundamental para, en unificación con los alimentos y todo lo que las demás energías que nos nutren, se conforma esa energía crística, quilífera, ki, que está también dentro de la semilla, dentro del semen y el vitriolus de la Eva, y que es la misma energía que hacemos ascender con la mutación. Ese es el verbo de esos soles, de los grandes Abeles, de los grandes templos de Kibla, el idioma del Ki. Ese es el castellano que fue traído acá, lengua que hablaban esos seres que eran castos, y como en esas épocas no habían montañas ni accidentes geográficos, los cuales aparecieron fue con los cambios geológicos que empezó a sufrir la esfera después de que el hombre fue sacado del Edén, mucho después de que los andróginos, esos hombres rojos magníficos, esos Adams primordiales, fueron divididos en sexos divididos, y apareció el hombre y la mujer por separado,
y luego se mezclaron con los luzbeles, la raza negra, y que se dio la caída del hombre y la salida del Edén. Ahí, cuando fue maldecida la tierra por amor del mismo hombre, empezaron a aparecer los accidentes geográficos, las cumbres, las montañas, las cordilleras, pero antes la tierra eran inmensas, hermosas y vastas llanuras. Los edenes eran llanos, eran hermosas sabanas, altiplanicies, o no altiplanicies, planicies hermosas, llenas de toda clase de árboles frutales, y toda la belleza, la abundancia y la grandeza de los edenes, del Edén, de esos tiempos. Esa lengua la hablaban esos seres, el castellano, pero cósmicamente su simbre es caste sacro, porque es la lengua que hablan los castos sacros, o los que practican o poseen o portan la castidad del sacro, que es ese hueso que sostiene el templo de la Creacel, que es el sexo donde somos formados todos los seres humanos. Entonces, ese castellano se remonta aún a épocas todavía no imaginadas por los seres humanos comunes y corrientes, y que ese castellano fue profanado, y de ahí, con la mezcla de otros idiomas, el peor de todos, el idioma de los infiernos de hierro, el idioma de lata, el idioma más corrompido y sucio, que ese es el idioma de la gran ramera, el latín. Bueno, y otros idiomas, otras lenguas, otras raíces que se mezclaron con ese castellano y dieron origen al español, pero que el español perdió la esencia virginal pura, sagrada y casta del antiguo castellano. Entonces fue menester venir Nueva India a extraer del español ese castellano, y ya en su forma superior, como castesacro, que es la lengua, el idioma, la forma, la fonética que hoy hablamos los que practicamos el taoísmo, los hijos de Kelium Zeus, Induceus, y de Samael, Joad, Bator, Weor. Ese castesacro, óigase bien, es una lengua madre, pero no solo a nivel de esta esfera, no, venerables seres. Es una lengua madre del cosmos que le da, óigase bien, valor fonético, espiritual y energético a los demás idiomas que se hablan sobre esta esfera, aún siendo todos casi de origen cósmico, traídos desde tiempos remotos por distintas antropogenias a esta esfera, porque no es este el único idioma sagrado y cósmico, no. Miles de idiomas de los que hoy se hablan sobre esta esfera son antiquísimos, de origen cósmico, y también son sagrados. Esas lenguas antiguas indígenas, el sánscrito, el hebreo, el arameo, el griego, y aún muchísimos idiomas que hoy la gran mayoría están adulterados, están tergiversados, mezclados, corrompidos. Demonios cósmicos que profanaron, adulteraron, mancharon y se introdujeron
en esas lenguas, en esos idiomas, para restarles su luz, su poder, su fuerza, y de ser lenguajes divinos y sagrados, en algún porcentaje los corrompieron para hacer lenguas sucias, idiomas vulgares, llenos de programaciones infernales y negativas, de nombres donde muchos de esos nombres son nombres de legiones, de demonios de los abismos y de palabras terribles que bajan el estado de alma, la frecuencia y la vibración espiritual. Por ejemplo, como la palabra tabernáculo, que esa palabra está compuesta por dos palabras que ya existen por separado en el español, porque taberna existe también en el español y es un antro de perdición, y culo, pues en español es el trasero, es la forma más baja y vulgar de llamar los glúteos, la cadera, el trasero, y es una palabra vulgar y es un término sodomita muy usado por el demonio Sodón y los rigelianos, que practican el inmundo sodomismo, que consiste en regar la energía sexual en el ano, o sea, en el culo o en el trasero, y que la palabra culo también significa cola, y cola es la de los animales y cola es el cundartiguador de los humanos, es la cola de Satán, la prolongación etérica hacia los submundos del coxis, de la columna vertebral. Esa es la cola, y que esa cola es la que hay que ir procesando, disminuyendo, transformando, porque ese es el asiento y la base del ego, del yo, de los defectos. Es la que conecta al ser humano con los mundos infiernos y la que alimenta a los demonios. Entonces, mientras no sea procesada, disminuida y transformada esa cola, ese cundartiguador, pues no habrá evolución espiritual. Y entonces, mientras una persona esté todo el tiempo pronunciando culo, tuberculo, tabernáculo, espectáculo, así signifique otra cosa aparentemente en el cerebro, ya está esa programación, porque el ego es inteligente y él no va a usar de pronto el significado limpio o de pronto la intención mental con la cual fue dicha tabernáculo, sino que va a usar las dos formas corrompidas, la taberna del culo. Óigase bien, porque les estoy dando una cátedra de neurolingüística cósmica a la luz de la lógica, de la inteligencia superlativa del ser, para quienes de verdad quieran evolucionar. Los insensatos, los intelectuales, los ciegos y sordos, no le pondrán mucha atención a esto y les parecerá ridículo. Sí, para ese tipo de criaturitas podrá ser así, pero para los entendidos, los sabios, los despiertos, los que tienen esencia y aspiran verdad a evolucionar, pues no van a querer seguir creando con su palabra. Así piensen, así piensen una cosa totalmente diferente, así lo hagan con intenciones diferentes, es que los infiernos están llenos de buenas intenciones. Resulta que eso es lo que está quedando grabado y lo que se está programando a nivel de la pineal, a nivel de los genes, a nivel del verbo, porque es una lógica, tabernáculo. Es una palabra compuesta, tabernáculo, taberna y culo. Sí, puede que en hebreo sea otra cosa muy diferente. Por eso nosotros decimos tabersacro. Tabersacro, qué diferente, qué diferencia.
Y así estamos sacando esa taberna y ese culo de nuestro verbo, de nuestros genes, de nuestra esencia y de nuestro cerebro, porque el cerebro descompone las palabras. Él no la interpreta entera tabernáculo, no, él interpreta taberna y culo, porque es que también está ahí ya grabado el significado de esas dos raíces o de esas dos palabras. Entonces, en realidad, es tabersacro o etabersacro. Tabersacro quiere decir el sacro que ve a Dios, donde los seres humanos se encuentran con Dios. Y nosotros tenemos un hueso, que es el hueso sacro, que es el soporte, el hueso que rige y que sostiene y protege el templo de la creacel, que es el sexo, la cámara geltante de la Eva, el útero, la madriz o matriz, donde todos somos formados del barro de la tierra, la energía sexual. Óigase bien, vamos con el tercer vídeo. Está interesante este tema, vamos a ver qué más hay por decir antes de leer ese verso bíblico. Ahí vamos con el tercer vídeo.